Hola, hola. Hola, profe. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, con hartas dudas. Con hartas dudas. Ya, buenísimo. Bueno, no tantas, pero con dudas. Ya. De eso se trata la clase de hoy día. Vamos a tratar de atender todas sus dudas y que salgan más tranquilos y más tranquilas de esta historia. Ya, yo voy a... Vamos a abrir acá aula. Mm, 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 mm. Mm. Ya. Bien. Eh, ¿Me escuchan bien? Me compré este micrófono mío, está sonando mejor que nunca, parece, ¿no? Sueno realmente como FM, ¿o no tanto? ¿No? Sí, se escucha Sí, se súper escucha re bien. bien, profe. ¿Se escucha bien? Ya, súper. Que estoy muy orgulloso porque me compré además como un sistema de soporte del micrófono nuevo. Así que me creo la muerte con mi Qué micrófono. producido, profe. Sí, es como un verdadero estudio de grabación. Ya, súper. Bueno, ¿qué, en qué los puedo ayudar? ¿Cuáles son sus temas? ¿Qué pudieron revisar? ¿Qué es lo que quieren conversar? Mi idea de hoy día, más que yo mostrarles alguna pauta o algo en particular que se me ocurra a mí, es que ustedes me digan cuáles son los temas que ustedes quieren conversar conmigo. Así que soy todo oídos. Yo, profe, como le contaba, tenía dos dudas. La primera es una, bueno, más o menos simple. ¿Puedo ¿Ya? compartir pantalla para que sea, o revisa usted el certamen? Es del No, 2010. comparte pantalla nomás. Ya. Lo tenía por aquí. Este. Me molesta esta cosa. Este. Ya, que acá está. ¿Ese cuál Que es? serían 2000, 2018. Es 2000. la primera pregunta. Ya. Y piden diseñar un filtro. Entonces aquí usted pone todas las condiciones. Ujú. Y hay uno que el que me tiene como metida es el de fase mínima. Ya. Entonces, por lo que habíamos visto en clase, me acuerdo que el cero tenía que estar dentro del círculo Correcto. unitario. Correcto. Pero, y lo otro también es de cómo generar salidas reales para entradas reales. Eso Ahí supongo significa, que... eso significa que todo es conjugado. Significa que la parte, eh, todos los polos y los ceros son conjugados. ¿Qué significa eso? Significa que en el espectro, la parte de las frecuencias positivas, en la magnitud va a ser lo mismo que las frecuencias negativas, y en la fase va a ser antisimétrico. En uno es par y en el otro es impar. La magnitud es par y la fase es impar. En la práctica, lo que eso significa es que los polos y los ceros son conjugados. O sea, si tenéis un polo que esté, por ejemplo, qué sé yo, en J, tenéis que tener uno que esté también en menos J. ¿Cachai? Ya. Porque, por ejemplo, acá, yo había hecho otra cosa, pero al ver lo suyo, me Ujú. confundió porque primero lo puso en el círculo unitario y lo puso doble, el cero. Entonces pensé que eso no era de fase mínima. Ya. Es una buena pregunta, Carolina. El conjugado, para que partamos por la primera, por lo primero, el conjugado significa que todo lo que está en la mitad de arriba del círculo se tiene que repetir en la mitad de abajo. Es como un espejo entre la mitad de arriba con la mitad de abajo, ¿cierto? Porque todo lo que está arriba va a ser J más J algo, significa que eso tiene que estar además en menos J algo, ¿cierto? Significa que Ya. lo que está en la línea que separa los dos mundos, también está repetido porque está, o sea, porque está en los dos lados, ¿cierto? Así que Ah, lo que está en la línea no necesitáis ponerlo dos veces. ¿Por qué hay dos ceros y dos polos?
es por un tema de causalidad. Tú necesitas tener tantos polos como cero para que la entrada y la salida sean causales. Es decir, si tú hubiese puesto solo dos polos y generáis un sistema que tiene solo los dos polos, eso te va a quedar un sistema que no tiene, no te queda como con entradas, ¿cachai? Te queda algo raro. Tú necesitáis tener por lo menos el mismo número de polos que cero para que tu sistema sea causal. Lo que pasa es que muchas veces esos ceros están en el origen o los polos están en el origen y lo que pareciera que no hace nada, pero lo que hacen en el fondo es mantener la causalidad. Entonces, nosotros siempre tenemos el mismo número de polos que de ceros. La pregunta es si es que esos ceros van a estar en el origen o no, o si esos polos van a estar en el origen o no. Te Claro, o sea, invito a que resuelvas ese mismo para que me entendáis bien, Carolina. Resuelve este mismo ejercicio y en vez de esos ceros, no pongáis los ceros, ponéis los dos polos, uno en un medio y el otro en menos un medio, y resuelve el sistema. ¿Y qué sistema te queda? Porque vaya a tener un 1 partido por z cuadrado, y así eso, y empezáis a resolver esta historia y te das cuenta que no, no te va a funcionar, no te queda como con una entrada rara. No sé si me entiende. y no, sí, ahí le caché. Pero, y el problema de que sea de fase no mínima, no importa, o sea, ahí no sabía. Ya, lo de la fase mínima y la fase Ahí. no es lo mismo que lo de estabilidad, ¿cierto? La estabilidad es, si es que toca el círculo unitario, es inestable, y si se sale fuera del círculo unitario, también es inestable. Eh, pero la fase mínima es desde el círculo unitario para adentro, o sea, incluye el círculo Ah, unitario también. El límite es el círculo unitario y se incluye, es levemente distinto. ya, Así ya que ahí está. estar en el origen está perfecto, ¿no? O sea, estar en el círculo no es rollo. Ya. Sí, porque aparte necesitaba atenuar a esa frecuencia, entonces yo también la había puesto ahí. Exacto. Pero ya. ¿Le hago la otra duda al tiro? Pregunta nomás si los demás están calladitos, calladitas, calladites. Después está, lo del muestreo, profe. Eso me tiene igual media enredada porque cuando nosotros, a ver, déjeme aclarar la idea. Este es del 2016. Es que este lo hicimos en la ayudantía. ¿Ya? Y la forma en cómo se abordaba era como media confusa. Porque, por ejemplo, primero siempre piden, teníamos mejor le ¿Me voy a puedo mostrar comer esto. una galleta mientras tú me hablas, Carolina? Ya, sí, obvio. Estas galletas Me da son envidia espectaculares. porque todavía no tomo desayuno. Mira, Pero para que te dé harta tengo la envidia. señal del Me tiempo. las, me las regalaron el otro día en un evento. Son mortales. Tienen Nutella. O sea, dale nomás. Ya, tengo la señal, me dan la señal XADT. ¿Ya? Y, y la cosa es de que primero la muestreo, y la muestreo igual como lo hacíamos en clase, con el multiplicando por el delta, por unos deltas para pasarlo en un tren de delta. La cosa es que, por ejemplo, después, para las señales muestreadas, ahora definían tiempo discreto, porque esto todavía no era el tiempo continuo, lo hacen con XDN, donde hacen esta cuestión. Ajá. Y eso me confunde porque, por ejemplo, a esta señal se le aplica la CTFT. Entonces, por eso me confunde, porque digo, pucha, si está en tiempo discreto, ¿por qué se le aplica una Fourier en tiempo continuo? Entonces, por ejemplo, acá ya calculó la XADT, la CTFT de la XADT, después le multiplicó por el tren del pulso, que fue por el hecho de muestrearlo. Después llegó y, bueno, como había que encontrar la expresión matemática, se reemplaza el n por n igual ts, pero después a esa muestreada se le calcula en la CTFT. Y eso es como lo que me confundía. Ya. Encima en omega, y de hecho en omega tampoco me calzaba Ya. muy bien la unidad, Excelente, porque ya puras no. preguntas maravillosas, Carolina. El, ¿Qué fue lo que dijimos? Lo primero es entender el proceso del muestreo como
algo que se repite periódicamente en la frecuencia de muestreo, ¿cierto? Se repite periódicamente en la frecuencia de muestreo. ¿Qué significa eso? Significa que si tú tenés un espectro de una señal, ahora voy a compartir yo pantalla, ¿puede ser? Voy a compartir yo. Ya, acá estoy. Entonces, tú tenés tu señal periódica, o perdón, tu señal cualquiera en el dominio del tiempo, y lo que queremos hacer es tomar muestras de esta señal, y estas muestras de esta señal las vamos a generar a partir de el proceso de multiplicación de la señal original por este tren de impulso, ¿cierto? Que fue lo que bien decías tú, y todo esto está en el tiempo continuo, la señal es análoga a tiempo continuo. Y cuando se multiplican esas dos cosas, tenéis tu señal esta que está, eh, esta señal también en tiempo continuo que corresponde a estos valores de, estoy exagerando acá, a eso, que son estos deltas, pero están escalados en función de tu señal, ¿cierto? Suponer que aquí está tu señal. Entonces, lo que pasaba era que en el dominio de la frecuencia, tú tenías que multiplicación en un dominio, convolución en el otro, por lo tanto, eh, si tu señal tiene un ancho de banda definido, ahora en frecuencia, la otra cuestión también en frecuencia, y esto generaba también repeticiones periódicas. Esta repetición, esta distancia que está acá, Carolina, era TS, que es el intervalo de muestreo. El intervalo de muestreo que es TS es 1 partido por la frecuencia de muestreo. Y esta distancia que está acá es FS. ¿Vale? Y lo que pasa es que cuando tú, los multiplicáis en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, se convolucionan y eso finalmente hace que te quede un espectro que es periódico, que está en 0, que se repite después en FS, se repite después en 2FS, se repite después en menos FS, y así. Entonces, ¿cuál es el tema? Esto que está acá sigue siendo el espectro de Fourier, porque lo que estoy pensando acá, esto es la CTFT. ¿Por qué? Porque la señal que yo tengo acá sigue siendo una señal que es tiempo continuo. Es tiempo continuo. Lo que yo te he dicho es que la expresión, la forma de discretizar esta historia es esencialmente pensarlo como que si tú tenés tu señal que está en el dominio del tiempo, ¿cierto? Y nosotros la quisiéramos discretizar, entonces lo que vamos a hacer es que esta señal en el dominio de las muestras es la misma señal que está representada en n por este número de... Esta forma de pensar en esta señal es equivalente a esta historia que está acá. Es decir, solo lo vaya a tomar en ciertos intervalos, en ciertos intervalos, en ciertos intervalos. Entonces, esto es un tema ya de notación. Ahora, todavía no hemos visto la Fourier de esta señal discreta en el tiempo discreto. Pero lo que sí sabemos que se ve más o menos así. Sabemos que tiene esta estructura de acá. Pero ¿qué fue lo que dije? Que como es periódica, y acá me voy a mover un poco esto para dar un espacio. Lo que sí dije es que como es periódica, nosotros típicamente a esto le llamamos 0, y como es periódica, a este punto de acá le llamamos 2pi. Y esto acá sería menos 2pi. Por lo tanto, podemos representarlo en una denominación normalizada, donde lo hacemos independiente de la frecuencia de muestreo, sino simplemente hablamos de la frecuencia de muestreo como
como un periodo, y ahí lo transformamos en este omega. Entonces, ese omega que sale acá, este omega que aparece aquí, es esencialmente esta idea de que las cosas se repiten de 0 a 2pi. Por lo tanto, de 0 a 2pi sería este gráfico de ahí, ¿cierto? Ese es el espectro de 0 a 2pi. Si yo te lo pido desde menos pi a pi, sería este dibujo que está acá. Eso sería. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. No hemos entrado en el detalle de cómo calcular directamente, la transformada de Fourier de eso para que me llegue hacia acá. Pero sí hemos visto que fs corresponde a 2pi. Por lo tanto, con esa información tú lo podéis hacer. Entonces, si puedes volver a mostrar ahora comparte tú y muestra el problema. Eco. Entonces, si te fijáis, lo que sea que teníamos se repite en 24 kilos. Los 24 kilos eran la frecuencia de muestreo. Menos 24 kilos. Esa es la frecuencia de muestreo. 24 Claro. kilos. ¿Cachai? Entonces, eso es nuestro cuento. Lo único que estoy haciendo, para pasarlo a omega, es que a 24 kilos le llamo 2pi. Por lo tanto, si yo te lo pido graficar entre menos pi y pi, significa que te lo estoy pidiendo graficar entre menos 12 y 12. ¿Vale? Y sería exactamente lo mismo. Lo único que tenéis que, si te fijáis, los números cambian a fracciones de pi, considerando que con la regla 3 es cierto que 24 kilos sería 2pi. ¿Te hace sentido? Sí, me hace sentido, Sí. porque creo que todo había nacido también por esta parte, porque aquí también, creo que de acá a acá también le aplica CTFT. A ver, creo que sí le aplicaba CTFT, pero en omega, entonces cuando traté de hacerlo en frecuencia tampoco me había salido muy bien y las amplitudes tampoco, Mm. pero, pero sí creo que por ahí va la cosa. Ok. También más que nada porque había otro ejercicio muy parecido, ¿Ya? que era el del 2018, que también era, que es súper típico que dan la señal. Ujú. Entonces, acá cuando igual piden muestrearla, yo dije, ah, no voy a hacer este reemplazo, pues empecé a multiplicar por los delta. Entonces, al ver lo que había hecho usted, claro, o sea, había reemplazado nomás eh, el n partido en n, o sea, el t igual n partido en t. Y, y aquí, claro, lo había vuelto a pasar a omega. Claro, pero si te Pero, fijáis, ahí están las dos cosas. Dice menos pi y pi, y dice fs medios a fs medios, que en este caso es de menos 2000 hasta 2000. ¿Cachai? claro, Están las tres cosas escritas ahí mismo. claro, ya, ya, profe. Y, no, y eso era, Ok, pero ok. imagina. Súper. Gracias. Gracias, Carolina. ¿Alguien más tiene consultas, preguntas, cosas que tengan que ver con este certamen? ¿Pudieron estudiar y Eh, están listos? sí, profe, yo, o sea, en el mismo certamen, en el diseño del filtro, hay algo que no entendí, que te preguntaban sobre cómo deben cambiar los coeficientes A y B, o sea, los coeficientes que acompañan los factores de entrada y salida, para que se mantenga la misma respuesta cuando se aumenta el doble de la frecuencia. Entonces no supe relacionar ese cambio ahí, Ya. realmente no lo entendí. Gracias, Julio. Tu pregunta es muy buena. Aquí hay un tema súper importante que tiene que ver con lo que dice Carolina. Todo se hace en función de la frecuencia de muestreo. ¿Ya? Todo se hace, voy a compartir ahora mi pantalla yo. Todo se hace en la frecuencia de muestreo. Significa que eh, yo puedo diseñar un filtro. eh, Recuerden que el diseño de filtro hay varias formas de hacerlo. Tú podéis partir, ¿cierto? Diseño de un filtro. Típicamente cuando uno diseña un filtro, uno piensa ya, qué frecuencias quiero atenuar, qué frecuencias quiero amplificar, qué sé yo. Y partís como un poco con esa idea. Entonces tú más o menos te imagináis cuál es el espectro que tú querís tener. Eh,
lo podéis pensar desde menos pi, perdón, desde pi hasta menos pi. Recuerden que esto es fs medios, desde menos fs medio hasta fs medio. Entonces digo, ya, yo voy a diseñar una cuestión que haga así, que sea, esto sería un LPF, un filtro pasa abajo. Y quiero que tenga amplitud unitaria y que corte aquí en esta frecuencia de acá, FC y FC, y que eso sea la cuestión. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer, y aquí lo voy a hacer, que corte en FC menos FC, ¿cierto? Entonces, yo diseño, porque acá estamos en hertz, y aquí estamos en radianes por segundo. Y esto está normalizado. Normalizado en el sentido de que fs vale 2pi. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando tú diseñas un filtro, para que se cumpla eso, tú vas a decir, ya, para hacer eso, entonces voy a poner, qué sé yo, voy a poner mis polos, voy a poner, no sé, por decir cualquier cosa, voy a poner acá, qué sé yo, un polo aquí y 2 ceros ahí, por decir algo. Entonces, ahí tú tenés tu sistema. Pero el tema que les quiero hacer notar es que cuando tú haces eso, siempre tienes que recordar que este circuito que está acá, siempre representa, o sea, este diagrama de polo y cero, esto acá es 0 Hz, esto de acá, ¿cierto? Que es pi o menos pi, o menos pi, entonces esto es 0, y esto de acá, al ser pi o menos pi, dependiendo desde qué lado está viniendo, significa que esta posición de acá corresponde a fs medios. A fs medios. O también a menos fs medios. Esa es esta posición de acá. Por lo tanto, esta posición de acá corresponde a fs cuartos. Y aquí acá abajo, fs menos cuartillo por 4, ¿cierto? Significa que la posición de tus polos y cero, por lo tanto, este ángulo que está acá, yo voy a suponer que sea justo 45 grados, sería fs partido por 8. Fs partido por 8. Significa que si yo cambio la frecuencia de muestreo, esta cuestión de acá me va a quedar relativa a la nueva frecuencia de muestreo. Si yo hago este diseño de acá, para que se corte en esta frecuencia, y yo digo, ya, quiero que esta frecuencia sea 100 Hz, y 100 Hz, tengo que hacer que estos son 100 Hz, tengo que encontrar una relación con respecto a este valor de acá, que es fs medios. Por lo tanto, si fs medio era, qué sé yo, 1000 Hz, y estoy muestreando a 2000 Hz, ¿cierto? Si fs medio es 1000 Hz, significa que esto que está acá, en el fondo, es pi partido por 10, ¿cachai? Pi partido por 10, y esto sería menos pi partido por 10, para que esto de acá me quede en 100 Hz. Y esto, si dije que era 1000 Hz y 1000 Hz. Entonces, no sé si me entienden la idea. Lo que quiero decir es que todas estas cosas son relativas a cuál es el valor que tú tengáis. Para poder decir, esta es la frecuencia de corte de 100 Hz, entonces esa frecuencia de corte es 10 veces más baja que este valor que está acá. Porque así funciona, todo esto se hace en función de la frecuencia de muestreo. Entonces, si yo quería diseñar algo que amplifique o que atenúe en una cierta frecuencia, lo estoy pensando en la posición de los polos y ceros con respecto a la frecuencia que está asociada a la frecuencia de muestreo, fs medio, ¿cierto? Entonces, si yo quiero atenuar algo, pongamos un ejemplo más básico y tal vez me conviene pensarlo acá en MATLAB, voy a abrir MATLAB. Entonces, el punto es que este valor que está acá, que yo dije que es fs partido por 8, ¿cierto? Fs partido por 8, significa que yo puedo estar aquí amplificando esa frecuencia de fs partido por 8 en este valor con estos polos que están acá. Pero si
si yo lo quiero pensar en hertz, ¿cierto? Va a depender de cuál es mi frecuencia de muestreo. Si mi frecuencia de muestreo era 800 hertz, fs partido por 8, entonces me va a dar 100 hertz, ¿cierto? Pero si yo cambio la frecuencia de muestreo y le subo la frecuencia de muestreo, mis polos ahora siguen, por geométricamente, van a seguir siendo fs partido por 8. Fs partido por 8 significa que si yo lo subí a 1600, significa que ahora esta cuestión ya no está atenuando a los 100, ya no está atenuando a los 100 Hz, sino que, perdón, ya no está atenuando a los 100, sino que va a ser a 200, porque subí el doble la frecuencia. Significa que el mismo filtro hace otra cosa si es que tú lo cambiáis cuál es la frecuencia de muestreo. Corre esa cuestión, porque es relativo a la frecuencia de muestreo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, Julio, pero el asunto es que si tú querés mantener, a pesar del cambio de la frecuencia de muestreo, mantener que el filtro siga haciendo esta diferencia, tenéis que cambiar tu diseño. Tenéis que hacer que los polos estén en una nueva frecuencia. Entonces, volviendo a esto de acá, si esto es 1000, voy a poner que esto es fs medio, ¿cierto? Y supongamos que voy a decir que estaba muestreando a fs 2000. O va a hacerlo más fácil. 800. Voy a decir que estaba muestreando a 1600. Entonces, esto que está acá, que corresponde a fs partido por 8, ¿cierto? fs cuarto, fs octavo, esto sería 100 Hz. ¿Vale? Eso sería 100 Hz. Significa que si yo cambio esa frecuencia de muestreo, mi sistema va a hacer otra cosa. Y si yo quisiera que el sistema se mantenga y haga lo mismo, y supongamos que ahora paso de este FC1 a un FC2, que sea 3200, subí al doble la cuestión, subí al doble. ¿Dónde tengo que ubicar mis polos para que hagan lo mismo que hagan antes, que estaban haciendo antes? ¿Dónde los tendría que ubicar? Julio. Profe, por si acaso, FS partido en 8, 200. Igual de lo mismo, pero por si acaso. Gracias. Cierto. Gracias, Carolina. ¿Dónde los tendría que ubicar? Si yo quisiera que sigan siendo 200 Hz. En la misma posición, eso ya no va a ser 200 Hz, porque ahora es 3200. En la Son misma 400. posición, ahora va a ser 400. Entonces, yo no los puedo dejar ahí mismo, porque lo que antes esos polos, lo que generaban un efecto para 200 Hz, ahora va a generar un efecto para 400 Hz. Por lo tanto, ¿dónde los tengo que poner? Entonces hay que reducir a la mitad del ángulo donde están los Exacto, polos. van a tener que estar más chicos, más cerca de esa Claro. cuestión. ¿Cachai? Porque esta vuelta que está acá, esa vuelta corresponde a fs medio, que en este caso ahora subió y va a ser 1600. ¿Te das cuenta? Entonces, la posición de los polos y los ceros son todas relativas a la frecuencia de muestreo. Dependen de la frecuencia de muestreo. Por eso usamos esta historia normalizada, porque muchas veces no sabemos cuál es la frecuencia de muestreo. Por eso le llamamos 2pi solamente. Pero una vez que tú ya sabís cuál es la cuestión y querías hacerlo en Hertz, bueno, entonces tenéis que diseñar tu cuestión para esa frecuencia de muestreo. ¿Te cambia la frecuencia de muestreo? Tenéis que diseñar tu filtro de nuevo. Ya, perfecto, profe. No tenía idea de esa. O sea, no se me ocurrió meter esa relación en el diagrama de polo y cero. Súper. Pero si te fijáis, lo mismo Claro. que le digo acá a Carolina, porque esto es 0 y 2pi. 0 y 2pi. Que en realidad corresponde a 0 a fs. Si el fs fuese distinto, esta cuestión estaría más lejana, este triangulito de acá estaría por allá, ¿cierto? Entonces, siempre la cuestión es relativa a 2pi, perdón, relativa a la frecuencia de muestreo. Esta es la equivalencia que me interesa. Bien, espero que se aclare. Entonces, ¿cuál es la pregunta en ese ejercicio? La pregunta es, si yo te cambio la frecuencia de muestreo,
dónde están tus polos y cero y por lo tanto cómo cambian al final tus coeficientes A y tus coeficientes B. Porque es una pregunta larga, ¿cierto? Porque al cambiar la frecuencia de muestreo cambia todo tu diseño de filtro y por lo tanto tenés que hacer como todo de nuevo y encontrar los nuevos polos y por ende encontrar la nueva función de transferencia y por lo tanto encontrar los nuevos coeficientes. ¿Se entiende? Sí, profe, súper. Ya, gracias Julio, buena pregunta. ¿Más preguntas? Estoy emocionado que me estén Yo, hablando. profe. Javier. Sí, bueno, en realidad casi siguiendo la misma pregunta de Carolina, que ayer estuvimos discutiendo esto, ¿Ya? y me quedó claro eso de por qué se le podía aplicar la CTFT a una señal ya discretizada, porque al final lo estaba trabajando los dos en tiempo continuo al hacer la convolución, Correcto. pero tengo un, un ejercicio Ajá, en el que sigo con la duda. ¿Se lo puedo compartir? por favor. Ya. Ahí el sistema viene directamente, está discretizado, ¿cierto? Aquí no tenemos idea de nada, de cuál es la frecuencia de muestreo, ni nada. Así que el sistema está discretizado y lo único que te queda es hablar desde de menos pi a pi o de 0 a 2 pi, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tema y cómo atacar esta historia? Nosotros formalmente no hemos visto en mucho detalle la DTFT, pero ¿qué fue lo que sí vimos? Vimos que existe una relación entre la transformada Z y la DTFT. Fue lo que vimos la última vez que nos juntamos, ¿cierto? Antes de hacer ejercicio. La DTFT es el caso en la transformada Z, cuando la transformada Z se evalúa en E elevado a J omega. Z es igual a E elevado a J omega. Es decir, en el círculo unitario. En Claro. el círculo unitario, ¿cierto? Sí, En- en- pero es que claro, a esta, como era de Ujú, esperarse, se le aplicó la transformada Z y se obtuvo el H de J omega, o sea, de correcto, E elevado a J omega. correcto. Y, pero acá también tengo una entrada discreta, entre comillas. O sea, en ningún momento sale que esto fue, o sea, que lo estoy aplicando en el dominio del tiempo continuo, No, eso está pero discretizado, está todo discretizado. claro, está todo discretizado, pero le aplican la CTFT igual Eh, a esa. no, eso está discretizado también. El espectro que está abajo también está discretizado. ¿Qué es lo que pasa? Ahí esto está un poco adelantado a la conversa, digamos, pero le pedí a José que les mostrara esto. ¿Esto lo vieron con José o no? Le pedí que se los mostrara igual. Porque, ¿cuál es el tema? Lo que hay ahí son osciladores sinusoidales, ¿cierto? Si yo digo x de n es igual a 2, Ujú. eso es una constante, ¿cierto? Y una constante tú puedes decir que es un oscilador que es de frecuencia 0 Hz, que tiene una Claro, amplitud 2, ¿cachai? Y por eso te queda un delta con un 2. Después, E elevado a j omega, E elevado a j pi medio n, eso es equivalente a algo que está, ¿cierto? Justamente en pi medio y tiene solo esa frecuencia. Si pensáis el coseno de pi medio n, sería algo que es elevado a j eso menos, más elevado a menos j eso, significa que elevado a j pi algo, pi n medios, por ejemplo, está justamente en pi medio y tiene ese valor. Por lo tanto, eso que aparece ahí como x de n, 2 más e elevado a j pi medio n, son dos osciladores. Uno está en 0 Hz y el otro está en la frecuencia normalizada de pi medio. ya. Ya, entonces ¿Cachai? no es que le aplicaron la transformada Fourier en tiempo continuo. No, es la transformada de Fourier en tiempo discreta. Lo que pasa es que te digo que está un poquito adelantado porque eso formalmente es de lo que vamos a conversar ahora, ¿cierto? Lo que se viene Ya, ahora. ok.
Y la última pregunta es sobre, he visto también en la ayudantía que pasó, Ujú. que se mueven como sin ningún problema entre F y omega. Correcto. ¿Eso es solamente porque estoy normalizando esto? Porque recuerdo que al trabajar con omega también había que como corregir esto con un factor de pi Sí, es respecto a cierto. la... Es cierto. Pero no se anota. Debería estar, debería estar, debería estar, Ah, ya. debería estar, porque cuando tú así, si tú pensáis si tú piensa en el tren de impulsos, el tren de Claro. impulsos. ¿Cómo es la transformada de Fourier del tren de impulsos? Bueno, ahí también tengo metido el fs por otro tren de impulso. Exacto, exacto. Significa que el tren de impulsos tiene una transformada de Fourier que es Fs por otro tren de impulso que están separados en Fs, ¿cierto? Claro. Entonces, para evitar la dependencia del Fs, evitar que diga Fs y que dependa de eso, tú lo haces que sea por 2pi. En esta transformación de que Fs vale 2pi, ¿cierto? Entonces te queda Ujú. 2pi multiplicado por esta historia. Así que formalmente en los dibujos que mostró incluso Carolina, debiese ser en el caso cuando estaba normalizado, en vez de decir 24.000 como la amplitud, debería haber dicho 2pi. Ah, ya, ya. Bueno, que eso también era una de las cosas que habíamos discutido con Carolina de por qué aquí en ninguna parte sale el fs o algo que me diga que la magnitud tiene que ver con fs si al final lo estoy muestreando y necesito este tren de impulso y no aparece en ninguna parte. Sí, Entonces era sí, esa mi otra duda, sí, cómo moverme entre f y omega y no hay ningún como factor que corrige la transformada de Fourier. sí, sí, debiese ser 2pi. Ya, profe, Debiese ser 2pi multiplicando por eso, para ser bien formal. eso sería. Muchas gracias. Profe, o sea, ¿Sí? Javier, no dejé de compartir, que tengo una duda ahí. Está bien. Cuando pasó a la... No. Ay, cuando había pasado del 2 más el omega y lo pasó a la de TFT. Oye, no me acuerdo dónde era. Creo que Más era arriba parece más que para era. Abro arriba. la ayudantía. No, en ese mismo ejercicio. Más para arriba. No era en ese mismo ejercicio, parece, era en Oh. otro. Pinchan en otro de los Es certámenes que que tenía. Ah, este es verdad, del mira, que certamen, había. quizás fue de la ayudantía, porque también lo hicimos en la ayudantía. No, el del 2020. Ah, está en el 2014. No, en el Ah, ya, aquí 2020. está el 2020. Ese. Sí, ese. Ese. En la pregunta D. O sea, en la D de la 1. Ese, ya. Sí. Que lo explicó el profe, pero igual no lo entendí muy bien. Que Esto. en la... Ya. ah, Esta parte, Carolina, es súper no, importante. disculpe. Ah, No era esa. Era ok. la Ya. F. La F. Ah, ya, la que pregunté recién. Ya, Sí, esa, pues sí, esa. esa. Que cuando le aplico el de TFT a la exponencial, no entendí por qué me salió eso, porque yo lo entendí como un retraso. Es por el retraso nomás y por eso le hace el delta. Es una modulación. Es una modulación. Insisto, esta pregunta en particular, lamentablemente yo creo que no están en condiciones para poder contestarla, porque aunque le pedía al José que él se las mostrara, el problema es que no hemos conversado de las DTFT y las propiedades de las DTFT, pero son las mismas de Fourier. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una constante tiene un espectro que es un delta, ¿cierto? Y cualquier señal multiplicado por un e elevado a j omega algo, ¿cierto? Se corre, que era el concepto de modulación en Fourier, en la Fourier continua, ¿cierto? Lo mismo pasa en la otra, se corre. Si tú estás multiplicando por un e elevado a j pi medios n, esto se corre en pi medios. No es un delay, no es un delay, es una modulación. Estáis multiplicando esto por ese oscilador. Ah, Es ya. como Es que yo lo multiplicar por estaba un coseno, ocupando. Carolina. Ah, ya. Es que yo lo estaba ocupando como si fuera una transformada Z. Yo creo que No como. lo podríais sacar por una transformada z también. Sí, pero no eh, sabía cómo hacerlo con exponencial. Entonces, por Sí, yo que eso. igual. Sí. Sí, pues entonces al final. Es porque como pide la de TFT, yo dije, lo ah, que pasa paso es a Z. que, lo que pasa Y es que le tenéis dije, que pensar
No, sí, es un poquito más complicado. Es un poquito más complicado. Por eso digo que no es tan fácil, porque lo tenéis que pensar como, como que el E elevado a J algo es una constante. E elevado a J pi medio es A. Entonces Ah, ya. sería A a la N. ¿Cachai? Claro, Pero, ahí quedaría, claro. ¿cachai? El único problema que tiene esto es que no tiene un U, no tiene un escalón. Sí, ¿Cachai? Entonces ahí se te enreda un poco, porque te vas a tener que tener una función como positiva y negativa. Ese es el único rollo. Tendría que sumarlo un U para adelante y un menos U que vaya para tener el otro lado, ¿cachai? Es un poquito más enredado. Pero se Ah, puede, ya. se puede. Pero si lo pensáis, olvidándonos un poco de eso, eh, estos son tonos puros, son señales que tienen están en una sola frecuencia. Por lo tanto, si entran en el sistema, se tienen que convolucionar con la respuesta impulso, ¿cierto? Porque en el dominio del tiempo, al pasar por un filtro, se convolucionan, ¿cierto? Pero en el dominio de la frecuencia, se multiplican. Y como en la frecuencia es una línea espectral, entonces se multiplica esa línea espectral con el otro, con la magnitud del filtro, y eso te queda al final algo que puede ser cero o que se amplifica, ¿cachai? Lo único que cambia es qué amplitud tienen. La entrada es la misma, la salida es solamente lo mismo, pero escalado de otra forma. Ya. Es un Ya. poquito, me adelanté con esa pregunta y con ustedes no alcancé a conversarlo en detalle, pero sí, es bueno que lo tengan, que les haga un poco de ruido, es bueno, porque así llegamos a esta historia y lo conversamos bien, pero no creo que lo vaya a preguntar. Más gracias, profe. preguntas, más preguntillas. Sofía, ¿no tenéis ninguna pregunta para mí? Valeria, Alfonso, Carlos, ¿han estudiado? Muchísimo, muchísimo. Profe, yo tengo una duda. No entiendo cómo hacer o sea, no entiendo cómo hacer la forma directa 2. ¿Ya? La onda, entiendo el concepto, entiendo que por, con, por la conmutatividad se puede como el sistema de la derecha poner a la izquierda, pero no entiendo cómo realmente eso representa lo mismo que la forma directa 1. Porque al final es el mismo circuito, es el mismo sistema, es el mismo sistema. Si tú lo pensáis, eh, cuando tú tenés en forma directa 1 o forma directa 2, lo que tiene que ver es cómo estáis pensando en armar el sistema. Entonces, en forma directa 1, hay algo que va al principio y hay algo que va al final. Y típicamente primero los datos de la entrada los molís y sacáis el promedio y luego eso entra a la parte autorregresiva y esa sería la salida. Entonces lo único que estáis haciendo es que generaste un sistema 1 y un sistema 2 y los pusiste uno delante del otro. Significa que están en cascada, en serie. Por lo tanto, podéis sacar una función de transferencia de este y una función de transferencia de este y estas cosas se multiplican. Deja mostrártelo para que te quede súper claro esta historia, porque en realidad eso sí, yo creo que lo voy a preguntar porque es como bien importante. ¿Cuál es el tema? Entonces, si yo tengo un sistema, yo tengo un I de n que es igual a A1 I de n menos 1 más X de n por B0 más B1, llamémoslo así, P1 por X de n menos 1. Ya. Suponiendo ese sistema de cuando yo pienso en este sistema, yo estoy pensando, ok, acá está la entrada y mirando esta historia acá, aquí está la entrada, luego esta entrada se combina con una del pasado, así que tenéis algo así como, tenéis aquí un z a la menos, un z a la menos 1, un buffer, ¿cierto? Y en este buffer de acá se va a sumar con esta historia. Y esto lo escaláis
por este coeficiente B sub 1, ¿cierto? Entonces lo que tenéis acá, en este punto de aquí, es eso, ¿cierto? Y eso tú lo vas a meter a este segundo sistema que representa esta parte de acá, donde tú dices, ya, esta es mi salida, este es mi IDN. Pero en realidad esta salida también tiene un buffer. Esta cuestión de acá se suma de esta forma. Y esta salida de acá también lo voy a poner un A sub 1. Entonces, en este punto de acá, lo que hiciste en esta parte, esto que está acá representa el efecto de esta rama, ¿cierto? Este que tenéis ahí, el I de n-1, escalado por el A1, ¿cierto? Se suma, se le suma a tu salida. Se le suma a lo que ya venía de acá, ¿cierto? ¿Cachai? Esto que viene, esta parte de ahí, se le suma a tu salida y eso genera la salida. Entonces, en el fondo lo que te quiero decir es que esta de acá, que esto a propósito, esta es la forma directa 1, ¿cierto? Esto tiene esta visión donde tú tenés como un sistema 1 que hace como esta parte de acá, y un sistema 2 que toma esta parte autorregresiva y le suma ese elemento de ahí. Por lo tanto, tú lo pensáis como esto de acá tiene una función de transferencia H1 de Z y está en serie con una función de transferencia H2 de Z. Entonces, conceptualmente es eso. Yo inventé esta forma. Ahora, como sabemos, como tú bien dices, que lo podéis dar vuelta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es solamente que si lo dais vuelta, la implementación, o sea, es distinta. La implementación es distinta porque ahora tendría esta parte que está acá, esta parte que está acá iría adelante y esta otra iría atrás, ¿cierto? En este cuento de acá vaya a tener H2 primero y después vaya a tener H1. Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer eso? La gracia es que vamos a ver que en esa dinámica, esto que está acá te va a generar una variable intermedia y estas memorias de acá es la misma memoria que eso. En este momento esta memoria y esta memoria no son iguales, porque esta memoria es para el X y esta memoria es para el Y. Si yo lo hago de la otra forma, me quedan iguales. Entonces, eh, esa es la idea. Esa es la idea. Cuando yo lo pregunto en certámenes, de hecho en el certamen del año pasado lo pregunté como escriba esto como dos sistemas en cascada, escriba esto como dos sistemas en paralelo. Este tipo de descomposición me interesa que lo tengan presente porque es parte de lo que lo que uno hace, paralelizar sistemas o reordenar sistemas para que sean más eficientes. Este es un ejemplo en cuando esto te queda más eficiente. Entonces, tu pregunta exactamente cuál es. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo Lo que... que me cuesta ver es qué pasa con la parte autorregresiva en la forma directa 2. Ya, ok. En la forma directa 2, lo que hacemos, ¿cierto? Es que ahora, al dar vuelta a esta historia, ese pajarraco que tenía ahí acá va a quedar adelante. Significa que esta cuestión entra y al tiro se encuentra con la suma de algo que venía para atrás. ¿Cierto? Antes nuestra suma iba hacia adelante y ahora nuestra suma va hacia atrás. ¿Vale? Entonces, esto lo que te va a generar acá, en este punto, es una variable intermedia distinta, que no es ni la entrada ni la salida. Es un buffer de esa variable y ese buffer va a tener en este caso A1. Y por otro lado, después vaya a poner esta otra parte que está acá.
Y esto se suma ahora hacia adelante. Y esto aquí va tu B1. ¿Cierto? Y aquí está tu salida. Entonces lo que digo yo es que estas dos cosas son iguales. Esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. La única diferencia es que tomé esto y lo puse adelante. Al hacer eso, me quedó esta historia así. Entonces, lo que típicamente uno hace es que estas dos memorias, como siguen siendo ambas para esta misma variable intermedia, ambas lo que calculan es W a la n-1, por lo tanto, en realidad, solo necesitáis una de las dos. No tenéis que realmente tener dos, sino que en la práctica te queda así. ¿Cachai? Y eso inmediatamente lo hace más eficiente. Entonces, así te queda la implementación del sistema. Ahora, la pregunta es cómo, ¿qué significa eso? No estoy muy seguro si entiendo tu pregunta. Que me cuesta, o sea, con la forma directa uno me es fácil ver qué pasa con la parte regresiva, onda, viendo la ecuación que representa el sistema, Ujú. pero al ver la forma directa 2 me cuesta ver en la ecuación que se expresa dónde queda la Ya, ok. parte autorregresiva. Mira, en este ejemplo que está acá, que yo puse, lo vamos a copiar. Dejémoslo acá. Este ejemplo tú lo puedes dividir en dos partes, ¿cierto? La parte, este sistema le puedes llamar sistema 1, y puedes decir sistema 1. Sistema 1. ¿Cuál sería el sistema 1? El sistema 1 es que yo voy a decir, hay una salida intermedia, lo voy a llamar W, y esta W va a ser igual a x de n más B1 por x de n menos 1. Estoy diciendo esta parte de acá, ¿cierto? En el fondo, este sería mi primer sistema. Donde eso le llamo, a esa parte de ahí le llamo simplemente W sub n. ¿Y cuál sería mi sistema 2? Mi sistema 2 es que la salida va a ser A1 más, perdón, A1 por I de n menos 1 más W sub n. Más W sub n. Esto es medio ridículo, ¿cierto? Es medio ridículo porque evidentemente si tú pensáis esto que está acá con un cambio de variable, te queda la misma ecuación que está acá, ¿cierto? O sea, yo estoy solamente llamando a esta cuestión, le llamo W sub n. Pero eso ilustra los dos sistemas. Primer sistema es solo el sistema que hace un promedio móvil. Segundo sistema es solo el sistema que hace la parte autorregresiva. ¿Cachai? Este de acá tiene ceros y los polos están en el origen. Este de acá tiene polos y los ceros están en el origen. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace distinto en esto era la forma directa 1. En la forma directa 2, lo que tú vas a hacer es cambiar el orden de esta cosa y vas a decir, bueno, lo que vamos a hacer primero es tomar la parte autorregresiva de esta historia. Entonces, esta parte de acá, donde está asociado para la salida, ¿cierto? Para la salida, lo va a hacer al revés. Va a decir, va a pensar en esta parte. Va a pensar en esta parte. ¿Cachai? Entonces tú vas a decir, bueno, la salida de esta variable intermedia va a ser igual a sub 1 más x de n. ¿Cachai? Estoy mirando esta parte de acá, el dibujo. O si queréis, esta parte de acá, si hubiese estado ahí adelante, entra el x sub n, viene aquí esta variable que ahora sería w sub n, y aquí tenéis el w sub n menos 1. ¿Cachai? Entonces te queda este elemento de ahí. Ese elemento de ahí corresponde justamente a esta primera parte. Y luego lo que va a decir es,
La salida final de tu señal me queda un promedio de esta otra cuestión, po. Esta cuestión se promedia ahora para adelante con eso, por lo tanto mi salida va a ser igual a W sub n más B1 por WN menos 1. Y ahí tenéis tu forma directa 2. Entonces, lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo, es escribir en una ecuación esto mismo. Pero ahora separado en dos partes. Y si te fijáis, esto que está acá tiene la misma estructura que esto que está acá. Lo que pasa es que acá está puesto con la salida y acá está puesto con la entrada. Y la salida es tu salida intermedia, que es la que luego se va a conectar con la otra salida intermedia, ¿cierto? Y si te fijáis, la entrada y la salida no tienen buffer. El único que tiene buffer acá es este. Mientras que acá necesitáis este buffer y ese buffer. ¿Se entiende? ¿Un poco mejor? Sí, ahí me quedó más claro. Ya, Muchas gracias. encantado. Bien, más preguntas, más preguntillas. Daniela, Hola, profe, yo tengo una pregunta. Javier, dale. Sí, puede que sea un poco más de materias pasadas, pero igual lo va a hacer. Que normalmente en los certámenes usted pregunta la respuesta a impulso de la DTFT, pero solamente la magnitud. Mi pregunta va en cómo se podría calcular la fase de eso también. La respuesta a impulso de la... A ver, lo que pasa es que la DTFT todavía no la hemos visto en detalle. Lo que hemos visto son cosas que son más bien como intuitivas. Uno, lo que preguntaba Carolina al principio, que es cuando yo digitalizo algo, ¿cómo podría representarlo eso como la DTFT? Eso sí es intuitivo porque yo con ustedes ya lo hemos conversado, cuando tú digitalizas y las cosas se repiten en FS y eso es 2pi y qué sé yo, y ahí lo podéis hacer. Pero típicamente eso lo hemos pensado, ahí hay magnitud y fase, porque son la magnitud y fase de la CTFT, que ya saben, ¿cierto? Así que en ese ejercicio sí se puede preguntar magnitud y fase. Luego, el otro que hemos hecho es, a esta altura, es de un sistema. Tú tienes un sistema y ese sistema tiene polos, ceros, y de esos polos y ceros encontrar una función de transferencia, y esa función de transferencia tú la podéis asociar a posiciones de los polos y ceros que están asociados a la frecuencia de muestreo, y por lo tanto con eso podéis construir una magnitud. Siempre yo partía, ¿se acuerdan? Dibujando, vamos a asumir que el sistema por defecto tiene todas las frecuencias, y dependiendo de dónde están los polos y ceros, se amplifican o atenúan algunas. Claro, como que se tiran para abajo o para arriba del Exacto, filtro. exacto. Sí. Pero esa parte que lo hemos hecho es intuitivo y tiene que ver más que nada con la interpretación de los polos y ceros. Lo único que yo te podría decir es que si quieres saber algo de la magnitud y de la fase, tendría que hacer el reemplazo de la transferencia, de la función de transferencia, a decir z es igual a e elevado a j omega, es decir, en el círculo unitario, e elevado a j omega, y encontrar una función compleja, y de esa función compleja ver cuál es la magnitud y cuál es la fase. ¿Se entiende? Porque esa cosa como intuitiva nos lleva solo a la magnitud, no nos lleva a la fase. Claro, la Esa magnitud. cosa no nos Sí. lleva, no nos lleva a la fase. Así que la intuición nos va a llevar a la magnitud, en ese caso, pero no a la fase. Entonces, si yo te pidiera cuál es la fase, en este caso, tendría que encontrar la función de transferencia en z, reemplazar z por e elevado a j omega, y luego de ese punto, ahí tenía un número complejo, encontrar del número complejo cuál es su magnitud y cuál es su fase. Es la única Ya. forma que lo podemos hacer ahora. Lo que vamos a ver después, partiendo de la próxima clase, es que hay una forma directa de hacerlo si es que ya trabajamos directamente con las DTFT. Que hacia allá voy. Las siguientes clases son las DTFT, la DFT, la FFT y todo eso. Todas esas son las herramientas que se nos vienen.
Ya, perfecto. Sí, sí, igual en los certámenes siempre preguntaba por magnitud. No, que a veces preguntaba si la señal X era igual a I de N, pero no porque cambiaba la fase en algunos casos. Sí, en este caso no tiene mucho sentido preguntarlo porque es más sería un ejercicio como de álgebra más que de DSP, porque tendría que encontrar cuál sería el valor de la transformada Z, reemplazarlo y algebraicamente encontrar cuál es la magnitud y la fase. Claro. Eso. Y otra duda que me surgió ahora, ese cambio de Z a E elevado a J omega, Mm. ¿cuándo no se puede hacer o se puede hacer siempre? Se puede hacer siempre que estés en la región de convergencia. Donde no tiene sentido es si es que no está en la región de convergencia. Eso es el único punto. Es decir, donde se indefine, si la transformada Z se indefine en algún punto, en ese punto no tiene sentido pensarlo. Ahora, ¿cuál es el único caso que eso nos podría afectar a nosotros? Es el caso en que tú tengas polos en el círculo unitario. Si tenéis polos en el círculo unitario, en esos puntos formalmente la DTFT no está definida porque se va a infinito, pero eso ya lo sabemos. Sabemos que cuando tenéis un polo en el círculo unitario, la cuestión explota y se va para arriba al infinito. Claro, inestable. Entonces, ahí no se podría, en ese caso no se podría aplicar En ese punto, o sea, se puede calcular la transformada, la DTFT, pero en ese punto no está definida porque es Ya. infinito, ¿cierto? Claro. Ya, muchas gracias. Ok. Más preguntas. Se me escapó la Sofía. A ver, ahí está. Sofía, Valeria, Daniela, Ricardo, Ulises, Carlos, Pedro, Pablo. ¿Nadie más quiere preguntar nada? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos, Valeria, con esta cuestión? Me falta hacer más ejercicios, yo creo. Le falta hacer más ejercicio. Ya. Sí. Hay hartos ejercicios resueltos, hay pautas. Recuerden que las pautas pueden tener errores. De hecho, formalmente yo creo que la que Carolina me mostró debiese ser considerada como con un error, porque le puse, cuando lo convertí a la DTFT, lo dejé con la amplitud en Hertz y debiese haber sido pasado a 2pi. Hay errores. Hay errores que es importante que también sepan que pueden venir las pautas para que no se confíen demasiado, y por eso es importante que conversen entre ustedes y que me hagan preguntas. Yo a las 12:15 el día de hoy también voy a estar atendiendo consultas. Sus compañeros del curso de Sistel tienen certamen el mismo día, miércoles, así que va a estar bien llenito el horario de las 2:15. Así que si es que quiere preguntar algo, es mejor que lo pregunte ahora o que le va a tocar esperar un poco a las 2:15. Así que preguntas. ¿Alguien más tiene preguntas? Sofía, ¿estudió? Me falta estudiar más, profe. Sí, Ok, tengo que repasar. ok. Pedro Pablo Espinosa. ¿Estamos bien? Profe, ¿cuánto va a durar el certamen? El certamen va a durar 1 hora y Oh, van a tener 20... ¿Cuánto dura la clase? 1 hora 10. 1 hora 10. Y van a tener 10 minutos para escanear su certamen más los 10 minutos de pausa entre una clase y la otra, así que tienen 20 minutos para subir la prueba. Evidentemente usted puede decidir quedarse esos 10 minutos, o sea, es decir, la hora de entrega del certamen va a ser a las 10:55. 10:55, o sea, tienen desde las 9:35 hasta las 10:55. Pero yo lo que recomiendo es que cuando termine de escribir su certamen y lleve 1 hora, ahí pare y escanee y suba la cuestión que tenga. Porque a las 10:55 se cierra la plataforma sí o sí.
No es necesario que nos conectemos al Zoom, ¿cierto? Yo creo que sí es necesario que estén en el Zoom para que me hagan preguntas. Ah, ya. Para que me hagan preguntas. Yo voy a estar conectado y me pueden hacer preguntas. Yo agradecería que estén todos conectados al Zoom justamente para tener como la lista de asistencia al certamen. Ya. No es necesario que tengan prendidas las cámaras. Lo que sí es importante que recuerden que el certamen es individual, que no hay grupos de WhatsApp ni no hay nada de esas cosas que estén permitidas. Y no tengo cómo controlarlo, así que solo me queda confiar en ustedes. Por lo tanto, es importante que ustedes lo tengan claro. Lo que sí, insisto, el tema de la hora es importante. El tema de la hora es importante, así que está pensado para una hora de reloj o clock y está pensado para que tengan 20 minutos para escanearlo, para subirlo, para que se les cortó el internet y qué sé yo. Todo eso tienen 20 minutos para esa incerteza, así que tenga cuidado con los tiempos, porque si sigue con la cuestión hasta las 10:52 y ahí decide escanearlo, con probabilidad uno, algo le va a pasar, que el teléfono no sé qué, que se descargó la batería, que no le pudo sacar la foto y no va a alcanzar. Así que para que lo tengan presente, una hora, escanee y súbalo. Y si es que tiene tiempo en esa hora, ya una vez que ya está arriba, bueno, aproveche esos 20 minutos y trata de hacer algo, puede subir una versión, le sube una hoja más, le sube algo corregido, qué sé yo, una versión nueva. Pero esa es mi recomendación. Ya, profe. En 2 minutos le alcanzo a hacer otra pregunta. Por supuesto. Recién Pregunta nomás. que voy a compartir mejor para que cache de lo que está hablando. Que la ayudantía, ve mi pantalla, ¿cierto? Sí la veo. Ya, que la ayudantía estábamos hablando de cuándo ver si era un sistema vivo estable o causal, solamente a partir del diagrama de polo y cero. Y la verdad decían que si era vivo, si es que la región de convergencia incluía el círculo unitario, y si era causal, si es que el ROC incluía el set infinito. Y yo como que lo aplicaba nomás, pero como que aún no entiendo muy bien de dónde viene. Entiendo que la región de convergencia la habíamos sacado de la serie infinita, de la serie geométrica y todo eso, pero no sé si es que discutimos cómo viene esto, la relación, si es que por qué tenía que incluir el círculo unitario y el infinito. Sí, lo del círculo unitario lo conversamos. Claro, este sí. Sí, lo conversamos. El de la causalidad no lo conversamos con esa visión. Lo que yo les he dicho es que para que un sistema sea causal, ¿cierto? Lo importante es que esta respuesta de impulso no esté definida para números negativos de las muestras, ¿cierto? Que sea cero en ese periodo. Y eso se obtiene típicamente cuando tenéis el sistema bien balanceado, cuando tú tienes la misma cantidad de polos que de cero y cosas de esa naturaleza. Cuando se te empieza a enredar, cuando tenéis menos polos que cero, y ahí hay un tema. Ahora, lo que pasa es que los ceros pueden estar en el origen, pero te ayudan a mantener esa causalidad. Así que ojo con eso. Sí, esta segunda condición de causalidad, ¿dónde la sacaste? No, es de la ayudantía, Es de la ayudantía. sí. Ahí lo aplicábamos. Tal Ya, cual. no, propiamente tal, yo no lo he visto así. Evidentemente hay más formas de ver estas cosas, ¿cierto? En control seguramente lo han visto con otra forma, pero para mí la causalidad, lo que hemos conversado en clase, tiene que ver esencialmente con el balance de polos y cero. Balance, tener el mismo orden de polos y cero. Imagínate un sistema no causal, diseña un sistema no causal y fíjate cómo están sus polos y cero. Vaya a poder ver ese desbalance que te digo yo. Ah, ya. Ya, entonces en vez aquí de verlo como que incluye el infinito, mejor veo la función de transferencia, no, se cae 2, 3, 4, acá hay 1, 2, 3, 4. Correcto. Ah, Correcto. Cuando tengáis un desbalance de eso, ahí tenéis un sistema no causal. Ya. Y lo del vivo estable. Lo del vivo estable, la razón la respuesta simple al final es que
en la región de convergencia incluya el círculo unitario. Y eso significa que los polos tienen que estar dentro del círculo unitario, porque en la región de convergencia de los polos, el polo más grande tiene que estar dentro del círculo unitario, porque la región de convergencia es siempre desde el polo más grande hacia afuera. Esa es la región de convergencia. Entonces, lo que vimos es que si es que el Z es menor o igual, si es que el Z es menor o igual a 1, esa sumatoria tú puedes decir que converge, por lo tanto tiene que incluir ese círculo unitario para que sea menor o igual que 1, esa zona de convergencia. De ahí viene el tema. Sí, ahí lo encontré en el cuaderno. Ya. Eso, profe. Gracias. Ya, súper. Bonita letra, Carolina. Ya, ¿algo más? ¿Estamos bien? Estamos en la hora. Bien, quienes quieran conversar conmigo y alguna pregunta que se les ocurra, bueno, estoy disponible a las 2:15. Como les digo, sus compañeros de otro curso también tienen certamen y yo comparto las mismas horas de oficina para todos. Así que puede que haya más gente, pero vaya si es que tiene dudas y me pregunta lo que estime necesario. Prepárense para el día miércoles. Nos podemos conectar, yo me puedo conectar unos minutos antes, puedo estar antes para dar instrucciones y qué sé yo. Les voy a mandar un mensaje para decir si quieren nos conectamos en esos 10 minutos antes para que tengan unos minutitos más. Y empezamos con las instrucciones, leemos el certamen juntos y yo me quedo conectado por si tienen dudas. Pero quiero insistir en el tema de la parte ética. Yo no les pido cámaras, no les pido nada, solo les pido que sean conscientes del tema nomás y que sean mejores sean mejores que Piñera, sean mejores que los corruptos y no se engañen a ustedes mismos haciendo grupos de no sé qué para sacarse mejor nota. Si al final esta asignatura no se la debería echar nadie, no es una asignatura muy difícil y es una cosa bien importante, entonces como engañarse a uno mismo es como que ¿para qué está yendo a la universidad si no queréis aprender, digamos? Así que el tema ético para mí trasciende de la nota. Así que solamente quiero hacer hincapié en esa cuestión. Les voy a mandar un mensaje para que todos lo tengan presentes, pero yo no tengo problema en empezar, que nos juntemos a la hora que termina la clase de la clase anterior, es decir, no a las 9:35, sino a las 9:25. No tengo problema en que partamos ahí y tienen 10 minutos más si quieren esos 10 minutos. ¿Les gustaría eso? ¿Son buenos esos 10 Sí, minutos? Sí. A mí lo personal sí. Ya, bacán. Ya, pues, empezamos entonces a las 9:25 el día miércoles. Ya, nos vemos. Que estén muy bien. Adiosito. Chao, profe. Chao, profe. profe. Ya, profe. Chao. Chao, profe.